Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno se le permitió sentarse en su cama cada tarde durante 1 hora para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas, hablaban de sus mujeres y de sus familias, sus hogares, sus trabajos, su estancia en el servicio militar, donde habían estado de vacaciones, y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino acostado todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad. El hombre que estaba cerca de la ventana describía todo esto con un detalle exquisito. El del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro no podía oír a la banda, podía verlo con los ojos de su mente. Exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la ventana que había muerto plácidamente mientras dormía. Se llenó de pesar y llamó a los ayudantes del hospital para llevarse el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama, al lado de la ventana. La enfermera le cambió encantada y, tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación. Lentamente y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo para lanzar su primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama, y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared, y le indicó: quizás solo era para animarlo a usted. La reflexión es que es una gran felicidad hacer felices a los demás, sea cual sea nuestra propia situación. El dolor compartido es la mitad de pena, pero la felicidad cuando se comparte es doble. Si quieres sentirte rico, solo cuenta todas las cosas que tienes y que el dinero no puede comprar. Hoy es un regalo, por eso a este día se le llama el presente. Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino.
¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por escuchar este programa y nosotros, como ustedes, estamos admirados de estas noticias que hoy llamaron la atención de propios y extraños cuando nos enteramos de que finalmente el Vaticano quita el celibato dentro de la Iglesia Católica. Y por supuesto, no solamente esto, sino que también los divorciados pueden volverse a casar. Es algo que llama la atención y por supuesto nosotros empezaríamos a discutir y a platicar y a cuestionar si no se tratara de que hoy es el día de los santos inocentes. Y como dice el dicho, inocente palomita que te dejaste engañar, hoy por ser día de los inocentes, no te lo vuelvo a regresar. ¿Cómo ves, Sergio? Padre José, amigos, qué interesante. Siempre en el Día de los Inocentes se arrancan las noticias insólitas. De pronto algunos caen y no, ¿verdad? Es por el Día de los Inocentes que se hacen este tipo de comentarios en broma y de mentiritas, como dicen. Así, oye, Sergio, ¿no me puedes prestar unos 500 pesos ahorita? Yo ya le iba a pedir prestado desde antes de empezar el programa. Criatura, desde ayer estoy bien abusado. Ahorita sí no presto ni mi atención porque no me la regresan. Bueno, queridos amigos, la verdad es un día que nos permite sonreír y hacer algunas bromas. Espero que las bromas no sean, como dicen los muchachos, manchaditas. Y de esto, de cómo se comenzó a celebrar este día con bromas y cómo este día también tiene otra arista, otra área, te vamos a estar hablando en este programa En tu Camino. Y bueno, Sergio, y quisiera comenzar yo este programa haciéndote una pregunta a ti y a todo nuestro querido auditorio. ¿Es lo mismo ingenuo que inocente? No, no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ¿qué sería un ingenuo para ti? Un ingenuo es una persona que a lo mejor A ver, así como yo. A lo mejor alguien que de pronto no sabe X situación o se engaña fácilmente, ¿no? Que no es malicioso, a lo mejor, que le falta conocimiento. Le falta exactamente que conocimiento. Le pueden tomar fácilmente el pelo, que confía a lo mejor en toda la gente sin darse cuenta que hay gente que le puede hacer daño. Así es. Y en cambio, un inocente, ¿qué sería? Un inocente es una persona que aún no ha vivido muchas cosas y por lógica no conoce de maldad. Fíjate que eso es lo que significa ingenuo. O sea que respondiste correctamente la pregunta en un momento inadecuado. Fíjate que la palabra inocente viene también de la palabra inocuo. Es decir, inocente es aquel que no ocasiona daño a nadie. Entonces, hay una gran diferencia entre una persona ingenua y una persona inocente. Y a veces nosotros confundimos. Hoy, por ejemplo, le llamamos inocentes a las personas despistadas, a las personas confiadas, a las personas que no tienen malicia, cuando en realidad la palabra inocente es más bien una palabra que le tenemos que aplicar a quien no hace daño a nadie. Por ejemplo, tú eres una persona inocente y no significa que seas ingenua. Una persona puede ser inocente y no significa que sea ingenua. Pero bueno, en esta festividad ya tenemos este punto para reflexionar. Hay mucha gente, repito, que es inocente y que es ingenua, o viceversa, o las dos cosas juntas. Y precisamente la palabra inocente, Sergio, hoy se aplica a aquellos pequeñitos que, como vamos a leer más adelante en la lectura del Evangelio de San Mateo, no le hicieron nada a Herodes. Son pequeñitos que eran recién nacidos, que no tenían ni siquiera 3 años de edad, y sin embargo, Herodes los considera como sus enemigos, porque Herodes pensaba que en alguno de estos niños, de acuerdo a lo que le habían dicho los magos que pasaron antes a su palacio, allá en Jerusalén, que uno de estos niños iba a ser el rey de los judíos, y Herodes decía, ¿cómo es posible que un niño me vaya a quitar a mí el poder? Y era común en aquel tiempo que los padres de familia asesinaran incluso a sus hijos cuando supieran que los hijos podían quitarles el poder. En el Imperio Romano era totalmente normal que un papá matara a su hijo y esto no era delito. Si entre hermanos se mataban, muchísimo más fácil era que un papá matara a su propio hijo cuando veía que el hijo estaba creciendo con astucia, con sabiduría, con amigos y decía, no, pues yo voy a deshacerme de esto.
En Grecia también encontramos nosotros esta terrible costumbre, incluso reflejada en la mitología. Por ejemplo, el dios padre de todos los 12 dioses como Júpiter, Minerva y todos los demás, lo que hacía cada vez que nacía uno de sus hijos era comérselo para que no le quitaran el trono. Hasta que cuando nació Zeus o Júpiter, la mamá le dijo, aquí está tu hijo, y le dio una piedra. Y se llevó a Júpiter a una isla de Creta donde creció, y cuando creció, pues fue capaz de destronar a su padre. Pero esto de matar a los hijos era normal, y si no eran 2 hijos, peor todavía. Así que Herodes dijo, a mí qué me importa, yo me mando deshacer de todos los que puedan ser mis enemigos, y por eso celebramos el Día de los Inocentes. Pero por ahora vamos a un corte, Sergio. Así es, amigos, no se vayan, regresamos en tu camino, vamos a la pausa. Haz una pausa en tu camino y date un momento para agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas durante este año que está por terminar. Y que este tiempo de Navidad sirva para hacer que en tu corazón renazca el amor de Dios. Deseamos de todo corazón que tengas un bendecido 2021. Feliz Año Nuevo te desea En tu Camino. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Yo he tomado el Mimex, ya tengo más de un año tomándolo, porque se me subía mi presión y el azúcar como que se me iba subiendo también, y lo empecé a tomar y ahorita ya gracias a Dios ya se me ha regulado el azúcar y la presión también. También me siento con muchos ánimos de hacer mi trabajo del diario. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes AC. De venta en la parroquia de San Cosme y San Damián. Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos primero para entender por qué se celebra de esta manera tan peculiar el Día de los Inocentes a la fuente? Y la fuente es el Evangelio de San Mateo. Quiero decirte a ti, amigo o amiga que nos escuchas, que esta narración sobre la matanza de los inocentes no la encontramos ni en el Evangelio de San Lucas, ni en el de Marcos, ni en el de San Juan. Solamente el Evangelio de San Mateo, que nos ha hablado un poquito de qué ha sucedido antes. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que primero llegaron los Reyes Magos buscando al recién nacido, pensando que como iba a ser un rey, pues estaría viviendo en el palacio, estaría naciendo en el palacio de Jerusalén. Y cuando llegan ahí con Jerusalén, pues lo único que hacen es ponerle una espinita a Herodes en la cabeza, que dice, ¿cómo es posible que alguien esté naciendo? ¿Cómo es posible que un rey esté naciendo y yo ni siquiera estaba enterado? Entonces Herodes les pide a los Reyes Magos que vayan a adorar al niño y que cuando lo encuentren regresen a avisarle. Él dice que para adorarlo, pero por supuesto que Herodes tiene unas negras intenciones, por lo que nos dice el Evangelio de San Mateo que cuando los magos adoran al niño Jesús, reciben un mensaje de parte de un ángel de que no regresen con Herodes, y entonces los magos no regresan. Y Herodes seguramente habrá estado esperando, Sergio, a estos magos, y no regresan, y no regresan, y no regresan. Y entonces, ¿qué nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 15? ¿Qué te parece, Sergio, si nos haces favor de leer este texto? Después de que se fueron los magos, se le apareció a José en sueños un ángel del Señor y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
Se levantó José, y esa misma noche tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio de aquel profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Bien, este evangelio nos habla entonces de qué es lo que hace María y José con el niño para que no sufran con la matanza de los inocentes. Nos dice el evangelio que Herodes manda matar a todos los niños que tienen determinada edad. Como los magos le habían dicho que el niño estaría entre los 3 años y su parto, entonces Herodes dice, para no equivocarme, a todos los niños que tengan esta edad, asesínenlos y entonces no tendré ningún problema. Pues bien, precisamente la Iglesia reconoce que estos pequeñitos, al desviar la atención de Herodes, permitieron que el niño Jesús pudiera huir hacia Egipto, y por eso es que la Iglesia los reconoce como los santos inocentes. Son los primeros mártires después del nacimiento de Jesucristo. Y la Iglesia en este día tiene una visión totalmente distinta a la que la mayoría de la gente tiene con esto de las bromas. Porque bueno, la matanza de un niño, Sergio, no me parece que sea un asunto de una broma. Por eso vamos a decir que en este día tenemos 2 áreas. Primero, la Iglesia recuerda en todas las parroquias, en todas las capillas, empezando desde el Vaticano hasta la más humilde, que lamentablemente en nuestros días hay gente inocente, es decir, que no le hace daño a nadie y que lamentablemente sufre por la maldad, por el egoísmo de otras personas. Por ejemplo, ¿a ti qué inocentes te parece que existen en nuestro tiempo? Pues los niños precisamente son algunos de ellos. Por ejemplo, los niños que son golpeados por sus padres, esos son niños inocentes. Los niños que son abandonados por sus padres son también inocentes. Los niños que son abortados por sus madres son también inocentes, pero no solamente hay niños, sino ¿quién más podía ser inocente? Es decir, alguien que está siendo golpeado, abandonado, tratado mal por alguien, cuando esta persona que está siendo maltratada no le ha hecho daño a nadie. A ver, otro ejemplo, Sergio. Por ejemplo, las personas que tienen alguna enfermedad en la cual no les permite a lo mejor salir adelante y son maltratados, inclusive son dejados sin algún servicio médico, en fin. Efectivamente, los ciegos que son marginados, los minusválidos que son marginados, los ancianos que son maltratados por los hijos, y una lista grande que te voy a decir, por ejemplo, en este momento. Las personas que están en las cárceles, que han sido acusadas inocentemente y que no tienen un abogado o recursos para salir adelante. Los migrantes que tienen que viajar de un lugar a otro y que inocentemente son maltratados. Las mujeres que inocentemente son obligadas a tener una relación o que son acosadas sexualmente. Las personas que mueren víctimas del terrorismo. Las personas que mueren víctimas del secuestro, las personas inocentes que mueren porque alguien maneja alcoholizado y les estrella el coche, las personas inocentes que mueren porque un conductor de un tráiler va a exceso de velocidad o no durmió, las personas inocentes que son masacradas por una u otra cosa. Imagínate, Sergio, todos los ejemplos que estoy dando ahorita y todos los ejemplos que tendrá la gente en su mente en este momento. Muchos dirán incluso, oiga padre, yo estoy sufriendo inocentemente que un jefe me corrió. Estoy sufriendo porque mi hijo fue reprobado injustamente cuando el niño pues simplemente no le pegó a otro niño que se defendió. O bien a lo mejor porque mi niño está siendo abusado por otro niño que le golpea. En fin, hay una gran cantidad de inocentes y por esto la Iglesia hoy quiere que tomemos conciencia de que esta situación no puede cambiar si el ser humano no cambia. Secuestros, robos, gente que es víctima del narcotráfico, personas abusadas física o sexualmente, personas que son abusadas por el poder económico de alguien y pueblos que lamentablemente también sufren por consecuencias de sequías, por situaciones de hambre,
y esto por el egoísmo de otra persona. Entonces, esto sí no es una cuestión de risa, esto no es una cuestión de chiste, sino es algo en lo que la Iglesia nos invita a reflexionar el día de hoy. La parte seria de la Iglesia sería: pongamos atención, porque si nosotros no cambiamos nuestra forma de ser, van a haber muchos inocentes que sigan sufriendo. Entonces, de esto vamos a continuar hablando al regreso del corte. Amigos, no se vayan, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes aquí en Tu Camino. Tú que sabías que era elegido y que el mismo Dios lo habría de esperar. Madre de los que no nacerán, María de Guadalupe, en tu regazo dales hogar, María, Madre de los que no nacerán, María de Guadalupe, en tu regazo dales hogar. Que has tomado sus manos pequeñas, manos amigas que no se abrirán. Tú que esperabas con gozo cuidarlo para que creciera en la libertad. Tú que has mirado a tu hijo llorarlo, pues era su sueño verlo jugar. Tú que sabías que era elegido, desde la cruz lo quiso salvar. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. Recuerda que tomados de la mano de Dios, saldremos adelante de cualquier adversidad, y que este 2021 que está por comenzar sea para ti un año lleno de bendiciones. Feliz Año Nuevo te desea En Tu Camino. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Amigos, muchas gracias por seguir en sintonía en este Día de los Santos Inocentes, en donde te estamos hablando precisamente que los inocentes, pues los sigue habiendo en el mundo. La maldad, el maltrato, la injusticia, y que nosotros los humanos seguimos fomentando, ha permitido que esto no se detenga y sigue habiendo inocentes, personas que han sido maltratadas, pero está en nosotros cambiar para que esto ya no suceda, Padre José. Claro que sí, y por supuesto que esto también llega no solamente a las personas, sino, por ejemplo, hemos hablado en alguna ocasión del maltrato a los animales. Así es. Si nosotros maltratamos a las personas, imagínate qué culpa tiene un cachorrito, a lo mejor, por decir algo, que lo compraron, él no pidió cómprenme, pero la gente lo compró pensando que era un juguete, y cuando el cachorro crece y no le enseñan en dónde hacer sus necesidades y cosas así, pues el cachorrito empieza a lo mejor a hacerse en la sala, o si no entendieron que era un perrito que le gusta morder, los patrones se molestan porque empieza a morder las patas de un mueble, no le han comprado un juguete para que muerda, o bien porque lo tienen encerrado y el perro ladra. Antes de comprar un cachorrito tenían que haber pensado en esto, y lejos de hacerlo, cuando el cachorrito crece, la familia toma al perrito, lo sube al coche, lo lleva a un lugar, lo abandona y el pobre perrito sufre. Y tantos perros, gatitos que hemos visto que sufren, y otros que ponen lamentablemente como en las peleas de gallos o de perros a pelear, o bien peor todavía en esta cosa que lamentablemente pues yo no estoy de acuerdo en lo que sería la corrida de toros. Cuánta gente de verdad inocente, y Dios nos diría, se los dije desde el principio de la Biblia, Abel era inocente y fue asesinado por Caín, y mientras el ser humano no cambie su corazón, existirán inocentes que sigan sufriendo. Y a veces no les damos un golpe o los dañamos directamente, pero sí indirectamente. Por ejemplo, yo pienso en los niños que vengan en las siguientes generaciones y que no tengan espacios suficientes para conocer un bosque, que a lo mejor chiquillos que no tengan el agua suficiente porque nosotros la estamos utilizando en forma inadecuada, o chiquillos que a lo mejor no conozcan animales que habrán desaparecido porque nosotros no hemos cuidado este planeta. Así es. Así que bueno, pues ahí está esta idea, esta reflexión para que tratemos de cambiar ahora que se acerca este fin de año y tantos propósitos, que tratemos de cambiar nuestra mente, nuestro corazón, para que no sufran personas inocentes. Así que, papá o mamá que nos estás escuchando, ponte las pilas. Cuando tengas un problema en el trabajo, no te desquites con tus hijos que no tienen la culpa. No te desquites con tu esposa. Si tú eres un hijo que trabaja también, no llegues maltratando a tu papá o a tu mamá, máxime si son ancianos. Ellos no tienen la culpa de que te esté yendo mal. Y tampoco maltrates a tu mascota, que ella no es culpable de que a ti pues las cosas no te estén funcionando del todo bien, y con esto seguramente ayudaremos a cambiar el mundo. ¿No es así, Sergio? Desde luego, porque está en nosotros el cambiar muchas cosas y el no permitir que a futuro nuestras nuevas generaciones se pierdan de otras tantas, porque ahora lo estamos haciendo muy mal. Así es. Y bueno, ¿y de dónde viene entonces, dirá alguna gente, esta costumbre de las bromas? Porque lo que acaba de decir usted, padre, dirá alguien, esto es algo muy delicado, algo muy serio. Ahora entendemos que en la iglesia se pide el día de hoy para que en el mundo las cosas cambien y para que los inocentes no sufran. Eso es lo que se hace en las iglesias el día de hoy, pedir por los inocentes. Pero entonces, ¿de dónde viene esta parte de las bromas? Pues nos vamos a Europa, a la Europa de la Edad Media, donde al final del año, Sergio, la gente le pedía a las autoridades que no trabajaran y que los últimos días del año permitieran que personas que no eran capaces, que personas que no tenían ninguna preparación para hacerlo, tomaran en una forma temporal los puestos. Así que, tomando estos puestos, se les permitía que hicieran todo tipo de bromas. A ver, imagínate, por ejemplo, que hoy te pusieran a ti, como presidente de la República,
y que a mí me pusieran a lo mejor como encargado de la selección nacional. Bueno, evidentemente que a lo mejor no tendríamos la capacidad para hacerlo. Bueno, y de hecho lo que se buscaba es que quienes estaban al frente de estos puestos hicieran bromas. Entonces, a estos días anteriores al fin de año, les llamaban la fiesta de los locos. Por ejemplo, algo de esto lo podemos ver en la película de dibujos animados de El jorobado de Nuestra Señora de París. De hecho, la película comienza con la fiesta de los locos, donde todo el mundo está disfrazado, donde el que es sacerdote a lo mejor le hacía de campesino, el campesino le hacía de obispo, el obispo le hacía de otra cosa, y parecía que todo el mundo estaba loco. Se permitía que todo el mundo hiciera bromas como las que comenzamos haciendo el día de hoy. Por decir algo, el jefe del pueblo decía: señores, hoy se permite que todo el mundo se emborrache. O señores, hoy se permite que todo el mundo le robe al carnicero. O cosas así de este tipo, ¿no? Y por supuesto, esto llegó lamentablemente a excesos tan fuertes que había, pues, asesinatos, que había robos muy fuertes, porque la gente, para que no la reconocieran, ¿qué crees que hacía? Se ponían algún antifaz, una máscara. Efectivamente, un disfraz. Las fiestas de disfraces eran de este tiempo, y para que la gente no reconociera quién estaba haciendo tal broma, pues detrás de una máscara. Así que quien nunca tomaba se ponía una máscara y se ponía hasta las chanclas. Quien quería tener un beso de alguien que no era su esposa y ya era casado, se ponía una máscara y bueno, por ahí de repente a besar a otras bocas. Pero también a veces le iba mal, porque resulta que besaba una boca de alguien que se había disfrazado de mujer y era hombre, o viceversa. De tal manera que lamentablemente este tipo de excesos hizo que, particularmente en España, el rey Felipe II pusiera un fin a esta fiesta de los locos, donde se permitía todo tipo de abusos. Y cuando el rey Felipe II puso fin a este tipo de fiestas, alguna gente dijo: bueno, pues vamos a aprovechar aunque sea un día para hacer este tipo de bromas, y ese día va a ser el Día de los Inocentes. Se confunde la palabra ingenuo con inocente, y entonces empieza el 28 de diciembre a hacer la fiesta de los inocentes, pero ya ahora con una menor fuerza de hacer bromas, y las cosas que se hacían eran las siguientes, Sergio. Mira, lo primero que se hacía era pegar un monigote o un pedazo de papel detrás de una persona donde decía, por ejemplo, soy un tonto. Y cuando la persona iba pasando, pues todo el mundo se reía de él. Sí. O se le ponía un papel que decía, pégame, y entonces cuando pasaba, toda la gente le pegaba. O se le pegaba un papel que decía, dime que soy un zorrillo, ¿no? Y entonces la gente hacía esto. Otras bromas más pesadas era que le pegaban una cola de animal, y entonces la gente iba caminando con la cola del animal. A veces le prendían la cola, y entonces había una cosa muy fuerte. Sí. Esto se fue quitando poco a poquito, pero poco a poquito también se fue inventando algo nuevo, que fueron las bromas y las pedidas de dinero. Entonces, inventar una broma, por ejemplo, la mujer le decía al hombre, ya no te quiero, me voy a ir con otro, y bueno, si el hombre no sabía que este era el día 28 de diciembre, había realmente cuestiones muy fuertes de problemas en el hogar. Pero lo que se fue quedando fue el pedir prestado, y entonces la frase que se decía en España era, Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente, y el que presta en este día es un inocente. La frase recordaba la matanza de Herodes, por eso decía, Herodes mandó a Pilato, aunque Herodes no tenía ninguna autoridad sobre Pilato en aquel tiempo, los dos tenían su autoridad propia, así decía el dicho. Herodes mandó a Pilato para que fuera con los soldados, ¿no? Pilato mandó a su gente, y el que presta en este día es un inocente. Y aquello que se había pedido prestado se tenía que regresar forzosamente, nadie se quedaba con él. Nadie se quedaba con él para siempre. Tenía que regresarlo. ¿Cuándo crees, Sergio? El 2 de febrero, el día de la Candelaria, ¿podría ser? Efectivamente, el día 2 de febrero
es cuando se regresaban las cosas, porque se decía, bueno, así como el niño fue escondido por los papás, pero después volvió a aparecer, entonces vamos a decir que se quedó escondido lo que me prestaste, pero te lo vuelvo a regresar. Aquí en México cambió la frase y quedó como: inocente palomita que te dejaste engañar, hoy por ser Día de los Inocentes no te lo vuelvo a regresar. Pero vamos a continuar hablando de esto, Sergio. Así es, amigos, vamos a hacer una pausa, regresamos con ustedes aquí en Tu Camino. Haz una pausa en tu camino y date un momento para agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas durante este año que está por terminar. Y que este tiempo de Navidad sirva para hacer que en tu corazón renazca el amor de Dios. Deseamos de todo corazón que tengas un bendecido 2021. Feliz Año Nuevo te desea En Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa, a través de los videos del Padre José. Y caminando por la izquierda se llega a la gran cúpula que marca el lugar del Santo Sepulcro, conservado dentro. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Me preguntan qué significa advocación, porque han escuchado la palabra advocación especialmente en el ambiente religioso. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. El conejito se espantó. Para protegerse buscó un escondite y se metió a una cueva. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Estás escuchando En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Femenina, en este programa En Tu Camino, en este Día de los Inocentes, esperando que no te hayan por ahí solicitado algún préstamo económico, porque pues igual ya no regresa. No, pues ojalá que sí regrese, porque como hemos dicho, la tradición verdadera es que se pide prestado, pero se regresa. Y yo diría que no solamente hasta el día 2 de febrero, sino que se regrese pues casi inmediatamente o al día siguiente, para no cometer bromas que vayan a poner en peligro nuestra economía, nuestra relación con alguien y también la amistad, ¿no? Yo creo que las bromas tienen que servir para divertirnos, pero no para que la otra persona se sienta mal, no para que la humillemos y mucho menos para que le quitemos la parte económica. Entonces el rey Felipe II prohíbe las fiestas de los locos y se quedan únicamente algunas bromas para el día 28 de diciembre y decimos que se confunde la palabra ingenuo con inocente. Y la forma más fácil de hacer una broma pues era pedir algo prestado, que la gente incauta te lo prestara y entonces uno se lo regresa hasta el día 2 de febrero. Aquí en México hay algunos lugares donde pues empezó también en los últimos años a hacer este tipo de bromas. Ya no es pedir prestado, sino inventar una noticia, como comenzamos en el programa, para que la gente incauta pues se sorprenda y después ya cuando se dé cuenta se divierta. Como así. Por ejemplo ahora esto, ¿dónde lo vemos, Sergio? Lo vemos mucho en los programas televisivos, en las noticias, en los diarios, en diferentes medios nos
nos ponen una noticia que decimos, wow, no puedo creerlo, y ya decimos, ay, no, de verdad. Sí, ahora los periódicos es interesante que ahora tienen una primera plana falsa, muchos de ellos, y de repente uno lee las noticias, por ejemplo, los diputados y los senadores rechazan la mitad de su sueldo para dársela a los más pobres, ¿no? Sí. Hugo Sánchez hace un acto de humildad y entra al récord de Guinness por este acto, ¿no? Sí. O por ejemplo, no sé, ¿tú qué pondrías de noticia? Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari regresa todo lo que se llevó. Uy, imagínate, criatura, eso sí está tremendo, ¿no? Y sobre el Día de los Inocentes. Los partidos políticos se ponen de acuerdo para trabajar en conjunto, ¿no? Sí. López Obrador se pone de acuerdo con Felipe Calderón para el bien de México. Sí. México gana el primer lugar en honradez. El problema de obesidad se desaparece en México. El Seguro Social está en su más alto nivel de capacidad de brindar a los enfermos atención, ¿no? Sí. Así podríamos hablar de cuántas cosas que lamentablemente tenían que ser una realidad, pero pues a veces tenemos que reírnos simplemente por lo que quisiéramos y es una tremenda broma. Fíjate que hay lugares como en Veracruz, y saludan a nuestros amigos de Veracruz, que hacen bromas muy particulares. Hace unos años me tocó pasar por allá esta festividad del día 28, y resulta que junto al café de la parroquia, yo veía del otro lado de la banqueta un montón de gente. Y en la banqueta que estaba a un lado del hotel de la parroquia, pues yo veía que nadie estaba. Entonces me acerqué al montón de gente para ver qué estaba pasando y ya me di cuenta. Del otro lado estaba una persona muy lejos del restaurante de la parroquia, pero tenía un hilo que estaba amarrado a una cartera que estaba justamente en el suelo, en la puerta del café de la parroquia. Y bueno, toda la gente que salía del café de la parroquia volteaba al piso, veía la cartera, se agachaba a agarrarla, en ese momento el otro le jalaba y todos los de la banqueta de enfrente le soltaban la carcajada y le empezaban a gritar, inocente, inocente, ¿no? Y bueno, y la verdad se la pasaba uno sumamente... ¿A usted le tocó? No, a mí me tocó. Fíjate que afortunadamente no, porque iba a cruzar primero al café, pero si no, sí me hubiera tocado. Pero sí me tocó algo que en algunos lugares se hace, no solamente en este día. Y lo que me tocó es que más adelante iba yo caminando y yo volteaba y veía que la gente se reía. Yo dije, ¿se están riendo de mí o qué? Entonces volteaba para atrás y nada, y la gente se reía. Y yo seguía caminando y la gente carcajeándose, incluso de los balcones, y volteaba para atrás siempre de mi lado derecho. Y pues yo no veía nada, hasta que se me ocurre de repente voltear por mi lado izquierdo y con mi cabeza choco con la cabeza de una gente que me venía siguiendo y me venía imitando. Entonces, bueno, yo caminaba y el otro iba caminando bien pegadito de mí. Y claro, cuando yo volteaba hacia atrás, él también volteaba hacia atrás y yo nunca lo veía. Hasta que se me ocurrió, no sé por qué tuve esa despenita, y en lugar de voltear del lado derecho, que volteó para el otro lado, y el cuate pensó que iba a voltear a la derecha, y no, hombre, tremendo cabezazo. Y entonces el otro resultó inocente. Pero bueno, son de estas bromas que yo creo que a nadie le hacen daño. ¿Tú has visto alguna vez a esta gente, no? Que por ahí en la Alameda se pone. Sí, solía ver algunos mimos que iban así, si uno le trotaba, le iba corriendo pegadito igual, pero así exagerando los movimientos. Y todo el mundo riéndose, ¿no? Sí. Bueno, estas son formas, pues, de pasársela a gusto, de pasársela sabroso en este día, pero yo diría que tendríamos que campechanear los dos sentidos de este día. Qué bueno que nos divirtamos, qué bueno que hagamos bromas, qué bueno que inventemos noticias, pero desmentirlas inmediatamente. Si hemos pedido prestado,
regresar también el dinero inmediatamente y por otra parte, pues no olvidar a tanta gente que está sufriendo inocentemente para tratar de cambiar la situación en el mundo. La verdad, cuánta gente que inocentemente está sin trabajo, que inocentemente no tiene la culpa de la situación de este país y están a lo mejor en una situación de miseria, porque sin trabajo pues no hay alimento, no hay una posibilidad de vivir dignamente. Pensemos también en aquellas personas, como lo dijimos hace un momento, que tendrían derecho a nacer y que sus papás les están quitando el derecho a la vida mediante el aborto. Y hagamos oración por ellos para que las cosas vayan cambiando. Yo creo que es la mejor manera de conmemorar este Día de los Inocentes, y si alguien quiere disfrazarse en estos días, bueno, pues que lo haga, aunque ya esta costumbre de los disfraces ha cambiado y se ha pasado. ¿Para cuándo, Sergio? De los carnavales, ¿no? Los carnavales. Los carnavales que también quedaron un poquito como una reminiscencia de las fiestas de los locos europeas. Y que precisamente también en algunos lugares los disfraces quedaron prohibidos por lo mismo. Porque una gente se disfrazaba en estos días para asesinar a alguien, para meterse a las casas a robar, y por eso los carnavales fueron también tan satanizados por la iglesia. No porque se celebraban como ahora, sino porque se celebraban con todo tipo de desmanes. Ahora la iglesia, cuando ve que los carnavales son con respeto, cuando asiste la familia, cuando no hay excesos de ningún tipo, la iglesia dice, bueno, mientras sea una sana convivencia, no hay ningún problema. El gran problema es cuando este tipo de cosas se convierten en algo que ocasione daño a los demás. Como mencionabas hace un momentito también, lamentablemente en los Halloweens, mucha gente se ha aprovechado en Estados Unidos para ponerle a los dulces veneno para ocasionar daños que no creo que sean lo más conveniente. Y se nos acabó el programa, Sergio. Así es, Padre José. Amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Y recuerda, está en tu corazón el cambiar para no seguir lastimando a un inocente. Y que no te vayan a ser inocente, ten mucho cuidado. Nos escuchamos por aquí mañana. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. En tu camino. Que este 2021 que está por comenzar sea para ti un año lleno de bendiciones. Feliz año nuevo te desea En tu Camino.